Constitución. Entonces, nosotros en el periódico estábamos muy informados de los patrocinios de Alejandro Toledo y de la chilenización de ese gobierno. Acuérdense, Alejandro Toledo empieza su gobierno con 4 asesores chilenos, con toda su seguridad israelita, con un premier norteamericano que era Roberto Dañino y después Kuczynski. Éramos un gobierno, éramos un pueblo sometido. Constitución. Entonces, nosotros en el periódico Buenas noches, queridos amigos, bienvenidos a la Revolución de las Conciencias una vez más. Mi nombre es Luis Antonio Chocano y esta vez les tenemos la presentación del mayor Antauro Humala en Puno durante su conferencia de prensa, donde explica en grandes rasgos lo que ha venido explicando en esta gira surandina que emprendió en Cusco y ahora sigue en Puno, sobre el Andahuaylazo, lo que realmente significó un crimen de Estado del gobierno de Toledo, quien prácticamente habría autorizado a los francotiradores que se ubicaron en los cerros de los alrededores de Andahuaylas para matar ciertamente a los policías que fallecieron en esa ocasión como producto de ese enfrentamiento, ¿no?, del cual acusaron finalmente al mayor Antauro Humala y por el cual fue preso injustamente. Y es esta manera en que él hace sus descargos y acusa a ese gobierno corrupto de Toledo y empieza esta gira, digamos, para limpiar su honor y también haciendo esta campaña ya política como precandidato a las elecciones del 2026, como para las presidenciales, ¿no?, proponiendo una refundación de la República, una segunda República. Vamos a escuchar al mayor Antauro haciendo su conferencia de prensa en Puno. Estábamos informados de los latrocinios de Alejandro Toledo y de la chilenización de ese gobierno. Acuérdense, Alejandro Toledo empieza su gobierno con 4 asesores chilenos, con toda su seguridad israelita. Constitución. Entonces, nosotros en el periódico estábamos muy bien informados de los latrocinios de Alejandro Toledo y de la chilenización de ese gobierno. Acuérdense, Alejandro Toledo empieza su gobierno con 4 asesores chilenos, con toda su seguridad israelita, con un premier norteamericano que era Roberto Dañino y después Kuczynski. Éramos un gobierno, éramos un pueblo sometido. Constitución. Entonces, nosotros en el periódico estábamos muy bien informados de los latrocinios de Alejandro Toledo y de la chilenización de ese gobierno. Acuérdense, Alejandro Toledo empieza su gobierno con 4 asesores chilenos, con toda su seguridad israelita, con un premier norteamericano que era Roberto Dañino y después Kuczynski. Éramos un gobierno, éramos un pueblo sometido.
En Palacio de Gobierno no se hablaba ni siquiera quechua ni castellano, se hablaba inglés, se hablaba yiddish, idioma judío. Es la verdad. Entonces, para nosotros era una necesidad histórica ya hacer una segunda rebelión para forzar la verdadera transición democrática. O sea, el cambio de constitución, asamblea constituyente y pena capital para todos los presidentes corruptos, incluido el alto mando fujimontesista. Ese fue el manifiesto de Andahuaylas. Entonces, estamos hablando del 1 de enero de 2005, año nuevo, y ahora, por las investigaciones de la Bajato, sabemos las fechas y las horas de las coimas a los presidelincuentes, de todos. Toledo, Kuczynski, Ollanta, Fujimori, García, Vizcarra, se sabe todo, ¿ya? Entonces, nosotros decidimos en nuestra prensa convocar a todos los reservistas a Andahuaylas. Y me acuerdo que mi última editorial, antes del Andahuaylazo en la prensa Ollanta, fue a las armas, ciudadanos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos del dicho al hecho. Es raro, pero lo hacemos. Si hay que hacer rebeliones, lo hacemos. Si hay que capturar cuarteles como lo hicimos en Fuerte Arica, lo hacemos. Si hay que capturar minas como lo hicimos en Toquepala, lo hacemos. Si hay que capturar cuarteles policiales, lo hacemos. Y si hay que afrontar el cautiverio, lo afrontamos. Entonces, para nosotros era una necesidad levantarnos en armas contra Alejandro Toledo. Y 700 reservistas convergieron en Andahuaylas, 700 de los cuales 600 eran de la Sierra Sur y cerca de 80 puneños y juliaqueños y acoreños e hilabeños. Es por eso que estoy acá también para agradecer. Entonces, gracias. Para nosotros era una necesidad y para Toledo era un peligro. ¿Por qué? Porque ahora, como sabemos la fecha de las coimas, se sabe que 6 semanas antes del Andahuaylazo, en una suite del Hotel Marriott del Río de Janeiro, se reunieron Alejandro Toledo Manrique, Pedro Pablo Kuczynski Godard, Joseph Maiman, Avidan Om, Barata y Marcelo Odebrecht. Para pactar, se pactó en ese entonces, 6 semanas antes del Andahuaylazo, la coima de $37 millones por la Interoceánica del Sur, entre otras coimas más, Y 6 semanas después surge la rebelión enocacerista. Ahora sabemos que Toledo entró en pánico. Surge una rebelión que lo acusa de corrupto, lo quiere fusilar por traidor. El hombre ya tenía 37 millones en cuentas en paraísos fiscales, se sintió descubierto y ordena el crimen de Estado. Total, a él se lo habían querido hacer en la marcha de los 4 suyos. Él habrá pensado, bueno, si esto se hace en el Perú, ¿por qué no lo puedo hacer? Así denigramos al enocacerismo, matamos a los enocaceristas, encerramos a su líder durante tantos años y, de paso, ¿no?, eliminamos a 4 policías con nuestros francotiradores. Esto parece descabellado. Es más, durante el enfrentamiento aquel, primero quiero aclarar que en Andahuaylas, la prensa limeña, Canal 2, esa que siempre me ataca, que me ama tanto, esa prensa limeña comenzó a hacer su juicio particular, porque la prensa limeña enjuicia, mete cárcel, los tribunales no sirven para ellos. Entonces nos condenaron como asesinos de policías, que habíamos matado a los policías, los enocaceristas. Es más, según el juicio, yo soy el único culpable. Según mi sentencia, o sea, para el Estado criollo, yo, Antauro Humala, soy el único culpable de la matanza. O sea, yo los maté. Yo maté a 4 policías con 6 balazos. Y secuestré 30 policías y 20 militares en mi comisaría. Pero, en ese mismo juicio, y por favor, doctora Huidobro, háganme el servicio de pasar mi absorción atómica. ¿Está ahí? Bueno, ahorita voy a pasar mi absorción atómica. De los 600 reservistas que acudieron a Andahuaylas, todos disparaban porque estábamos en enfrentamiento. El que no disparó, el único fui yo. Y no porque yo sé disparar. Pero no tuve necesidad porque era el jefe. Porque daba las órdenes, dirigía la defensa. Y las barricadas se hacen para defenderse, no para atacar. Entonces, de todos los 700 reservistas y de todos los 2000 policías y 1000 militares que nos rodearon,
Todos dispararon como Pancho Villa, menos el que habla. Sin embargo, soy el único culpable. El que no disparó, para los tribunales criollos, el que no disparó, que es Antauro Humala, es el único culpable de los 6 disparos que mataron a esos policías. Absorción negativa, ahí está, la prueba. Ustedes saben que cuando uno dispara un arma de fuego, debe estar, la policía le hace un examen, un peritaje, y en las manos le pone un líquido. A todos los reservistas nos pusieron ese líquido ya en Lima, en la Yelcote. Y ahí determinan si uno tiene restos de antimonio, bario o plomo. Entonces todo el mundo sale positivo en plomo, porque el plomo existe acá, en el micro, en la moneda, en todo el mundo, entonces todo sale, cualquiera de ustedes le hacen un examen ahorita, va a salir positivo en plomo. Pero para que se tenga la certeza que alguien ha disparado una pistola o un arma de fuego, debe ser además positivo en antimonio y bario. Si es negativo, no ha disparado. Por favor, el menor levantado, estaba ahí, ahí está. Antauro Humala, negativo, 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 negativo. Estos documentos los vamos a entregar a la prensa. Entonces, solamente con este documento ya mi inocencia está probada. Pero los jueces tramposos en la conclusión dicen: Antauro no ha disparado, no está probado que ha disparado. Pero ellos cambian el no por el sí, con eso me sentencia. Pero eso no es todo. Cuando se suceden los enfrentamientos, ahí en Andahuaylas, hubieron 8 barricadas. Yo estoy en una de ellas, no podía estar en las 8. Y cuando sucede el enfrentamiento de la matanza policial, es en la barricada opuesta. Y cuando yo me desplazo a la barricada opuesta, ya encuentro los cadáveres de 4 mini policías a unos 200 metros sobre un puente colonial. Entonces yo pensé, porque soy un militar que tengo experiencia de combate. He estado 5 años en la zona de emergencia, tengo una herida de bala en la pierna, he participado en las operaciones de conflicto último con Ecuador. Entonces, cuando hay muertos en un enfrentamiento, uno dice: ¿quién lo habrá matado? Es producto de un enfrentamiento. Yo no sé quién de mis realistas habrá sido. Pero eso no se llama asesinato, eso se llama muerto en combate, baja de combate. Yo pregunto, ¿Bolognesi fue asesinado o murió en combate? Murió en combate. En la batalla de Ayacucho murieron 700 realistas y 400 patriotas. ¿Esos 700 reservistas murieron asesinados o murieron en combate? En combate. Entonces, como nuestros tribunales no tienen cultura militar, ellos no diferencian entre caídos en acción de armas y asesinados. Entonces yo pensé, mi defensa ante los tribunales fueron esa. Dije: señores jueces, estos no han sido asesinados, estos señores han muerto en combate. Es más, en el funeral ha ido Alejandro Toledo como principal deudo, no los familiares, porque han muerto en defensa del gobierno. Y en la resolución dicen caídos en acción de armas, por eso los han ascendido. O sea, si el Ejecutivo mismo dice caído en acción de armas, ¿por qué el juez me dice que los he asesinado? Entonces yo en ese momento, esa era mi posición. Pero a medida que el juicio avanzaba y los documentos iban saliendo, se dio un caso muy raro. Si nosotros los xenocaceristas estábamos en las barricadas, en las partes bajas de la ciudad de Andahuaylas, y éramos rodeados por un cerco militar y policial de 3.000 soldados y policías, rodeando los cerros Guayrapate y Guayhuaca, y en las partes altas, ¿cómo se explicaba que los muertos eran todos avaliados por la espalda, si nosotros estábamos al frente? Entonces eso también llamó la atención a los mismos peritos de la policía, que exigieron al tribunal la reconstrucción de los hechos. Y también, obviamente, me llamó la atención a mí, que también exigí la reconstrucción de los hechos. Y el tribunal prometió hacerlo, pero nunca lo hizo. Y nunca lo hizo porque si lo hacía se determinaba la ubicación de las fuerzas y se determinaba que los francotiradores estaban en las faldas de los cerros y que ellos fueron los que eliminaron a los policías y a los reservistas. Pero faltaba una documentación, faltaba un documento, algo que pruebe eso. En los hechos era evidente. La negativa de los jueces de hacer la reconstrucción de los hechos era exasperante. A nosotros los xenocaceristas nos sentenciaron jueces que nunca fueron a Andahuaylas,
fiscales que nunca conocieron Andahuaylas. Nos debieron haber juzgado en Andahuaylas, nos jugaron a 800 kilómetros del lugar, totalmente incomunicados, porque hubo un complot entre los tres poderes del Estado para denigrar el andahuaylazo. Entonces, como siempre hay patriotas en los institutos armados, nos filtraron documentos secretos que iban a ser incinerados, y acá los he traído, y los voy a entregar a la prensa de Puno, como lo he entregado a la prensa de Apurima, y como lo he entregado a la prensa del Cusco. Y voy a recorrer todas las regiones del sur entregando estos documentos a la prensa regional, porque el periodismo, principalmente televisivo limeño, el Grupo El Comercio y las televisiones América TV, Frecuencia Latina, Panamericana, ATV, etcétera, son parte del sistema, son parte de la mentira, son parte de la antipatria. Por eso Velasco los expropió y nosotros los vamos a expropiar también en su momento. Entonces, estos documentos, ¿qué son? Para empezar, vamos a escuchar las palabras del ministro del Interior, de Alejandro Toledo, durante el andahuaylazo, y luego ministro del Interior de Pedro Pablo Kuczynski, que era ministro de Toledo del andahuaylazo. Bueno, Basombrío fue otra vez ministro de Kuczynski. Y Basombrío Iglesias, pues no es etnocacerista, es un furioso anti-etnocacerista y es un furioso anti-autaurista. Y este señor, que le encanta ser ministro de presidentes corruptos y traidores, que seguramente él también lo es, miren lo que dice. Va a decir lo siguiente: él en una ceremonia, siendo ministro del Interior de Pedro Pablo Kuczynski, o sea, hace 4 o 5 años, hizo una ceremonia en un cuartel policial que queda en Lima, del llamado Escuadrón Verde, cuyos efectivos participaron en la develación del andahuaylazo y a quien pertenecen los 4 muertos policiales de esa situación. Entonces él, en un evento público televisado por Radio Televisión Peruana, o sea, un documento oficial, él reconoce que los que mataron a los policías fueron francotiradores emplazados en las alturas de los cerros Huayhuaca y Huayrapata. Lo dice él, lo confiesa él. Y después vamos a mostrar el plan de operaciones firmado por el general Otto Guibovich, en que él describe la ubicación de los francotiradores. Y van a ver que la ubicación de los pone en el cerro Huayhuaca y en el cerro Huayrapata, justamente de donde los peritos policiales determinaron que salieron los disparos asesinos. Entonces, a continuación vamos a escuchar las palabras del ministro del Interior, el ministro del Interior durante el andahuaylazo. Nunca olvidemos quiénes nos asesinaron. Nunca lo olvidemos. Asesinados a sangre fría, disparados desde las alturas del... Nunca olvidemos quiénes nos asesinaron. Nunca lo olvidemos. Asesinados a sangre fría, disparados desde las alturas de los cerros sin que ellos tuvieran ninguna posibilidad de defenderse. Disparados desde las alturas de los cerros sin que ellos tuvieran ninguna... Disparados desde las alturas de los cerros. A continuación de parte, creo que se escuchó claro. Bueno, si no se escuchó claro, el audio lo tiene el compatriota, mi informante de prensa, y lo puede brindar a quien lo desee. ¿Ya? Bueno, entonces, por favor, ponga, doctora, el documento, el plan de operaciones del general Guibovich. A continuación, voy a mostrar el plan de operaciones firmado por el general Otto Guibovich Arteaga, firmante del acta de sujeción a Montesinos cuando los reservistas etnocaceristas se sublevaban en Locumba, que en ese entonces era comandante general de la primera brigada de fuerzas especiales del ejército, en la cual están también incluidos 6 grupos de francotiradores que fueron llevados a Andahuaylas. Por favor, la primera página. Es importante que lean la fecha, 17 de enero del 2005, o sea, 2 semanas después de develado la rebelión. Este señor
confecciona para sus superiores, para el general que habla, el ministro de Defensa, el informe final de operaciones de su brigada. Señor general de división, bueno, asunto, remite el informe final de operaciones en apoyo al COS Andahuaylas. Entonces es un documento oficial. Por favor, la última página para mostrar la firma. Y la firma. Ahí está, creo que he visto una firma, ahí está. El documento lo firma Otto Kibovich Arteaga, general de brigada, comandante general de la primera brigada de fuerzas especiales. Ahí está su firma, hasta el sello. Pero hay que decir lo siguiente: en ese 17 de enero, este señor ya no era comandante general de la brigada de fuerzas especiales. Ya estaba cambiado, trabajaba en otro sitio. O sea, usurpa sello y usurpa logo. Es un documento que lo hacen para engañar a la fiscalía, para decirle: tome fiscalía, esta es la versión oficial de los hechos. Y ahí él pone que la brigada no llegó el 2 de enero, en que fue la matanza policial, sino llegó el 2 de enero en la tarde, no en la mañana. Pero ahora está demostrado que la brigada llegó el 1 de enero, porque en esta entrevista, por favor, alcáncele por favor. Ya está. Este señor, en una entrevista a César Hildebrand en su semanario, 2 años después del Andahuaylazo, cuando nosotros ya estábamos traicionados, sepultados en la prisión, creyéndose victorioso, confiesa, se le escapó, se le chispoteó, que él participé en Andahuaylas desde el primer día de enero hasta recuperar la tranquilidad de la zona junto al general William Zapata. ¿Y qué ponen en su letrero? O sea, miente, él dice que no estuvo, pero acá ya dice que estuvo con William Zapata. Pero lo peor, pongan el documento del emplazamiento de los francotiradores, por favor. En este documento que se ha demostrado inicialmente, ahí está la ubicación de sus fuerzas. Pero no, ¿dónde está la ubicación? Entonces acá pone grupo número 6 de francotiradores. La otra que el Cerro Guayrapata. Entonces yo le estoy mostrando documentos que ustedes van a tener, que determinan fehacientemente que los policías y reservistas asesinados por la espalda lo fueron por francotiradores al mando de Alejandro Toledo. En el fondo, Alejandro Toledo y todo su alto mando desde entonces, que ahora son congresistas y presidente del Congreso. O sea que esto sigue siendo vigente, esto es actual. El crimen de Estado, compatriotas, va a decidir la victoria presidencial del reino nacionalismo en las próximas elecciones. Eso ya se lo juro. Al llegar a Pendiente del Sur de Cerro Guayhuaca, el equipo ocupó una posición aproximadamente de 450 metros de la comisaría en estricta misión de ataque, dice. Entonces, aquí está escrito. Por consiguiente, cuando yo me entero de esto, obviamente me di cuenta en lo que estábamos. Este era un crimen de Estado. Encima traicionados por el hermano, cuya bancada que logra llegar al Congreso gracias al sacrificio de los reservistas de Andahuaylas, gracias al cautiverio, fuimos vilmente traicionados, porque esa bancada pseudo nacionalista se alió con Perú Posible, con Toledo, y con el Poder Judicial más. Entonces, para nosotros, este juicio fue un juicio kafkiano, un juicio surrealista. Es por eso que cuando yo exigía la reconstrucción de hechos, porque si se hacía la reconstrucción de hechos, al hacerse la ubicación de todas las fuerzas, era fácil determinar el crimen de Estado ocurrido ahí. Por consiguiente, a mí no me quedaba más opción, y eso fue televisado, que retirarme del juicio. Y como los tribunales querían obligarme a estar presente y admitir el crimen de Estado como si fuera mío, yo me negaba, y por eso lanzaba las sillas, lanzaba las mesas, ¿no? Y me hacía expulsar. A propósito me hacía expulsar porque no quería ser cómplice de esa pantomima. Mi posición era: yo estoy orgullosa de haberme rebelado contra un miserable,
Pero no acepto los otros cargos, no los acepto, los rechazo. Y hagan lo que quieran. Regrésenme a mi pabellón, prefiero estar en mi pabellón que ser cómplice de una pantomima judicial. Esta fue la posición mía. Y no me arrepiento. Por eso que fuimos condenados y ahora salgo, y salgo con las pruebas del crimen de Estado. Por eso, yo les digo, compatriotas, que en verdad el Andahuaylazo representa la línea militar de las Fuerzas Armadas Patriotas. Porque así como hay derechas e izquierdas en la civilidad, también en las Fuerzas Armadas hay tendencias nacionalistas, como que son las tendencias velasquitas y endocaceristas, y hay tendencias reaccionarias, más que todo encajonadas en el alto mando del almirantazo. Ahí vemos al almirante Montoya, que decía que nosotros en Andahuayla solamente íbamos a ser recibidos por 4 gatos, nos recibieron 40.000 gatos. Y también estamos viendo que en el anterior proyecto nacional que tuvimos con Juan Velasco Alvarado, que fue el último proyecto nacional que ha tenido el Perú, porque desde Velasco y la traición de Morales Bermúdez, cuyo derivado es la Constitución de Fujimori, todo ha sido traición y antipatria. Ahora, por los efectos Lavajato, por los efectos del COVID, por los efectos del saqueo constitucional de presidentes delincuentes que hemos tenido, y por la crisis enervada todavía con la invasión de 1,5 millones de venezolanos, de lumpen venezolanos que necesitan trabajo, y encima la corrupción destapada, ya sinvergüenzada, bueno, se dan las condiciones históricas para una refundación republicana. Se dan las condiciones históricas que el marxismo de hace medio siglo hubiera descrito como situación revolucionaria. Para nosotros, por consiguiente, el Andahuaylazo sigue la línea patriota de las Fuerzas Armadas, no la línea antipatriota. Y por eso nosotros nos inspiramos, no en la derecha pizarrista ni en la izquierda almagrista, que es el origen de los partidos políticos en el Perú. Nosotros nos ubicamos en otro campo, vemos la situación de otra manera, enfocamos las cosas de otra manera. Nosotros nos ubicamos no en la derecha pizarrista, en la izquierda almagrista. Nosotros nos ubicamos en la resistencia de los incas de Vilcabamba, en el etnonacionalismo, en la huifala tahuantinsuyoana. O sea, en esa línea de Manco Inca, en esa línea del Taquioncoy, en esa línea de Juan Santos Atahualpa, en esa línea de Tupac Amaru y Tupac Katari, en esa línea de Pumacahua, en esa línea de Carreño, del guerrillero Carreño, la independencia, en esa línea del Taita Cáceres, del Mariscal Santa Cruz Calahumana, padre de la Confederación Peruano-Boliviana, en la línea de Rumimaki, en la línea de Velasco. Por supuesto que sí, también. Entonces, compatriotas, ahora que hemos salido en libertad después de 18 años, casi, soy el último. O sea, para mí, yo estuve encapsulado, hasta hace un mes estaba en prisión, entre paredes y rejas. Entonces yo salgo de la cápsula y veo que las banderas de Andahuayla siguen vigentes, porque el pueblo está más subyugado, más humillado, más saqueado, y el país está más enervado. Por consiguiente, esta rebelión, que fue la segunda rebelión endocacerista contra la Constitución de Montesinos y Fujimori, que fabrica presidentes delincuentes de hace un tercio de siglo, bueno, para nosotros es necesario derogarla para refundar la República. Pero para refundar la República tiene que haber un escarmiento histórico, si no la población no va a creer que esto va en serio. Y para nosotros, yo lo digo con la mano en el corazón, es necesario la pena capital para todos los presidelincuentes habidos desde el 5 de abril del 92. Y si Pedro Castillo, que ha sido una gran esperanza para la población peruana, no deslinda o no aclara sus casos de corrupción, estará demostrado que, sea de derecha o de izquierda el presidente, bajo un marco constitucional que fabrica presidentes delincuentes, también va a terminar preso. A menos que se arme de valor, de cojones,
cierre inmediatamente el Congreso, derogue la Constitución y convoque una asamblea constituyente. Para nosotros es fácil hacerlo, hay una línea legal y jurídica para hacerlo, y lo hemos planteado siempre. La Constitución de Fujimori y Montesinos es producto de un golpe de Estado, y en esa Constitución el gran problema es que antepone el interés extranjero sobre el interés nacional. O sea, los extranjeros en el Perú, con esta carta constitucional que nadie firma. ¿Quién tiene la Constitución del 79? Por favor, preséntenmela. Gracias. Del 93, perdón. Esta es la Constitución del 93. O sea, este documento es lo que nos rige nuestras vidas. Pero nadie lo firma. Esto fue durante el gobierno de un japonés, de un extranjero, que no sabe nada de Manco Cápac, no le interesa Tupac Amaru, no sabe quién fue Maita Cápac, ni Mariscal Cáceres, no, para eso son sonceras. Él es asiático y le interesa un pepino al Perú. Y viene acá y nos entrega una constitución con su compadre Montesinos, actualmente preso en la base naval por traidor y corrupto. Ellos son los padres de la Constitución que nos rige y que nadie firma. O sea, es un papel higiénico, o casi, no sirve. Entonces, que un presidente del Perú, sea derecha o izquierda, hasta podría ser Jesucristo, con este documento, papel higiénico, antipatriótico, antinacional, va a terminar preso. Va a terminar preso. Es una Constitución que fabrica delincuencia, desde la cabeza, desde la cabeza. Y usted sabe que la principal escuela de moralidad de un pueblo no es tanto la parroquia, el colegio, ¿no? Es el ejemplo del gobernante. Y si el gobernante es un delincuente, es un traidor, ¿qué le podemos decir? Salgo de las cárceles yo. Todos los días entran miles de jóvenes por robo de celulares, muchachos de 20, 21 años. ¿Y yo qué les podía decir? Ellos me decían, mi mayor, nosotros lo respetamos mucho por lo que hizo, pero yo no conozco, tengo 25, 30 años y no conozco un presidente honrado. Todos los presidentes que he tenido desde que he nacido, todos son delincuentes, ladrones. Yo robo un celular, estos roban 10 millones de celulares, ¿por qué no puedo robar uno? Es decir, el país está quebrado. Los cuarteles están vacíos y las prisiones están llenas de jóvenes. Es un problema de seguridad nacional, la presidelincuencia. Entonces, para nosotros ya es una necesidad la refundación republicana y el escarmiento histórico. Y el escarmiento histórico, para que el pueblo se anote y entienda que esto va de frente, en serio, a un proyecto nacional, es el fusilamiento de Fujimori, de Toledo, de García, de Ollanta, de Kuczynski, de Vizcarra y de todos los que mantengan la Constitución antinacional, ese papel higiénico que es la desgracia nacional. Entonces, para nosotros está la fórmula mágica. Por favor, ¿quién tiene una Constitución del año 1979 acá? Doctora Carmen Huidobro, ¿usted no la tiene? ¿Dónde está? Ahí está, aquí está el 79. Ya. Búsquenme el artículo 307. La Constitución del 79, producto de la constituyente del año 78, tuvo un tercio de asambleístas que eran de izquierda y nacionalismo velasquista, como el Frenatraca, digámoslo así, que tuvo su origen en el Altiplano. Y justamente por esa tendencia, si bien es cierto, es una constitución con mayoría derechista del APRI y del PPC, con ese tercio nacionalista izquierdista, le puso candados a la inversión extranjera, al saqueo extranjero. Entonces, cuando cae el muro de Berlín, todas las transnacionales quieren reconquistar los mercados del mundo subdesarrollado, entre ellos el Perú. Pero había unas constituciones con candados nacionalistas que impedían que Marcelo Odres u Odres se instalara en el Perú, u empresas saqueadoras como esta. Entonces había que derogar esta constitución, por eso el autogolpe de Fujimori y la constitución pro extranjera. Pero nosotros, justamente en la Constitución de tener hay un artículo mágico que es el último, el número 307. Y de eso nosotros nos vamos a valer jurídicamente y constitucionalmente para aplicarle la pena capital a los presidelincuentes. ¿Y qué dice este último artículo? Yo quisiera que lo pongan en la pizarra, no sé si lo pueden poner, pero yo lo puedo leer. ¿Quién me presta lentes? Ya.
constitución seminacionalista del 79, que nos va a servir como llave mágica. Esta constitución, la del 79, no pierde su vigencia ni deja de observarse por acto de fuerza o cuando fuere derogada por cualquier otro medio distinto de que ella misma dispone. O sea, un autogolpe. Eso no está prohibido. En esas eventualidades, todo ciudadano, o sea, todos nosotros, investido o no de autoridad, tiene el deber, la orden, para mí es una orden, para ustedes también, tiene el deber, no la posibilidad, el deber, la obligación, tiene el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia, o sea, en restituir la Constitución del 79. Pero acá viene algo bonito, son juzgados, según esta misma Constitución, y acá hay pena de muerte por traición a la patria, según esta misma Constitución y las leyes expedidas en conformidad con ella, los que aparecen responsables de los hechos señalados en la primera parte del párrafo anterior, o sea, del autogolpe. Fujimori, no, eso. Asimismo, y acá viene lo más bonito, asimismo, los principales funcionarios de los gobiernos que se organicen subsecuentemente, si no han contribuido a restablecer el imperio de esta Constitución, serán castigados. O sea, Paniagua debió haber restituido la Constitución del 79, debe ser sancionado. Toledo, igual, por eso se le hizo el anahuelazo. García, igual. Cosito, igual. Kuczynski, igual. Vizcarra, igual. Merino, igual. Y Pedrito también, sí que no se pone las pilas. Por supuesto, también. Porque esta Constitución del 93 fabrica delincuentes en la presidencia. Somos el primer país exportador de presidentes delincuentes en la historia de la humanidad. Fíjense en eso. Entonces, acá con esto de acá, lo aplicamos y combinamos a todos los congresistas sabidos del 5 de abril del 92 a abjurar y a devolver todo lo que han usurpado. Porque acá habla de confiscación de bienes. Y como es traición a la patria, ¿por qué es traición a la patria? Y acá voy a terminar la exposición. Es traición a la patria lo que han hecho estos predelincuentes. ¿Por qué? Porque la patria es la nación. Y la nación no solo es la población, también es el territorio. Y nuestro territorio tiene fronteras. Y la frontera no solo es de norte a sur y este a oeste. O sea, desde el Amazonas hasta el Pacífico y de Tacna hasta Tumbes. También la frontera es de arriba hacia abajo, es vertical. El espacio aéreo, por donde circulan las líneas aéreas, antes eran peruanas, ahora son chilenas la mayoría. Por donde circulan las ondas electromagnéticas que permiten que veamos televisión haciendo clic, señal abierta. Canal 2, 4, 5, 7, 9, 11, 13. Está el suelo, que es nuestra agricultura. Y está el subsuelo, que es nuestra minería, nuestro petróleo, nuestro zinc, nuestro litio, nuestro gas. Y está el mar territorial. Entonces, entregar, como consta en esta, como pretende, como lo hace con esta Constitución por extranjera de Fujimori y Montesinos, nuestros recursos naturales al extranjero, a las transnacionales, entregar nuestro litio, entregar nuestro mercurio, entregar nuestro uranio, entregar nuestro oro, entregar nuestra plata a las transnacionales, entregar nuestras tierras a las grandes irrigaciones que se dan a multinacionales extranjeras, principalmente chilenas. Eso es traición a la patria. Es tan grave como entregar tan a los chilenos. Por consiguiente, nosotros no entramos en vainas. Estos se han traicionado, nos han denigrado, nos han saqueado. Y encima pretenden que sintamos orgullosos. Porque dicen que crecemos económicamente, pero en la Bajato, o sea, con el COVID se ha demostrado que los que crecían eran los dueños de las grandes empresas, los dueños de las grandes mineras, los dueños de las grandes televisoras, la clase política que dio hoy en el Congreso y en el Ejecutivo, y esos eran los que crecían, el resto ha decrecido. Entonces estamos viendo pues una crisis fenomenal. Y es como que a nosotros nos pretendan hacer creer que debemos estar orgullosos de ser primeros exportadores de oro. Ustedes saben que somos el tercer exportador de oro en el mundo, el primero en plata, el quinto en cobre. Es decir, nuestra moneda debería ser de oro. En el Perú plata sobra, sino que todos se la llevan. Por consiguiente se llama saqueo. Entonces,
pretender que nosotros nos creamos el sapo del crecimiento económico cuando estamos decreciendo es una falacia. Es como pretender, haciendo historia, que en el siglo XVII un cholo mitario como somos nosotros del Potosí, donde iban las mitas de Ayacucho, de Apurímac, de Huancayo, de Puno, de Ilave, a morir los socavones del Potosí, nos dijera el virrey Abascal: oigan, cholos peruanos del Potosí, cholos altoperuanos del Potosí, que mueren como hormigas en los socavones, ustedes deben estar orgullosos de ser explotados porque somos el primer exportador de lingotes de plata para el rey de España, Carlos V. Caray, si yo soy peruano, soy no nacionalista, soy tahuantinsullana, por mí que el Pachacamac mande un Illapa, mande un rayo y aplaste esa mina, que no saque ni un gramo de plata hasta que termine el régimen globo colonial que esta constitución de Fujimori pretende seguir imponiendo acá. Recién esa mina deberá ser explotada cuando haya un régimen etnonacionalista y patriota y que ese oro se quede acá, porque señores, plata nos sobra, oro nos sobra, tenemos toda la tabla periódica de Mendeleev en la Pachamama, en las entrañas, pero ese oro se lo lleva, ese plata se lo lleva, y nos engañan con complicidad del Ministerio de Economía y Finanzas. Eso es un saqueo total, y nos hacen creer que crecemos, porque para nosotros estamos destinados en el concierto globo colonial a ser solamente lamperos. No podemos tener premios Nobel en física o en química. Está prohibido que pensemos, y es un pecado ser patriota. Patriotas son los gringos, ellos sí son patriotas, porque ellos no dejan que ni un extranjero trabaje en su tierra. Acá los extranjeros vienen, nos roban, nos quitan los negocios, nos quitan las empresas, encima nos tratan como esclavos de nuestra tierra, porque esta constitución favorece a los extranjeros, y nosotros somos la última rueda del coche. Entonces para nosotros es necesaria la refundación republicana, y para que el pueblo se anote es imperativo el fusilamiento de los presos y delincuentes, y con eso el cambio de constitución, asamblea constituyente, nuevo contrato social, anteponer lo nacional a lo extranjero, identidad nacional, levantar las banderas velasquistas del plan Inca adaptadas al siglo XXI de la informática y el internet, y con esta refundación republicana, compatriotas, por lo menos estaremos enrumbando nuestra patria a ser nación desarrollada, a ser nación creadora de cultura y civilización, no a ser un corral de humanoides. Justamente el objetivo del etnocacerismo es convertir a un corral de humanoides en nación de ciudadanos, y para eso el escarmiento histórico es imperativo. Por consiguiente, compatriotas, esta es mi exposición con respecto al crimen de Estado de Andahuaylas, que está conectada a la situación política del país actual. Ahora, la derecha está convencida que va a perder las elecciones, y el reto nacionalismo estamos convencidos que vamos a ganarlo. Por eso la ley Antauro, y por eso también nosotros sabemos, los etnocaceristas, que tenemos que comulgar, tenemos que converger con otros sectores sociales en función a 10 puntos emancipadores. Asamblea constituyente, no puede haber un extranjero con trabajo en tanto hay un solo peruano desocupado, renacionalización de todo lo extranjerizado, empezando por todo lo chilenizado, anulación de todos los peajes carreteros que ya tanto han saqueado al pueblo, cosas que son contundentes para nosotros y que son de sentido común, más allá de derechas pizarritas e izquierdas almagristas, sentido común patriótico. Eso es todo mi mensaje y podemos dar inicio a alguna pregunta. Gracias, compatriotas. Vamos a invitar a los periodistas para sus diferentes preguntas. Por favor, se identifican su nombre y su medio. Bien, buenos días. Guillermo Charca, del diario Sin Fronteras. No. Bien, usted ha mencionado que va a crear un movimiento para conseguir la presidencia de la República. Quisiéramos saber cuál va a ser el proceso de escoger a su equipo técnico. ¿Va a ser por meritocracia o va a ser por, como se ve en la actualidad, por amiguismo, por militancia, entre otros? Uno. Segundo, ¿cuál de ser presidente usted? Yo sé que aspira a ser presidente. ¿Cuál sería
las 10 acciones que tomaría a favor del país. Y por otro lado, el día de hoy se discute lo que es la ley Antauro. Quisiéramos saber cómo va a ser el llamamiento, lo que usted había anunciado, el llamamiento de los reservistas, considerando que en la actualidad no hay muchos reservistas, porque usted lo ha dicho, los cuarteles están vacíos. Ajá. Gracias. Bueno, gracias por la pregunta. En cuanto al equipo técnico, compatriotas, miren, los técnicos, como decía cierto político viejo que ya murió, 100 años, Bedoya, los técnicos se alquilan. Lo principal es darle la orientación ideológica. Por ejemplo, la agricultura. La agricultura del Perú está abandonada. Yo no soy agricultor, yo soy militar, pero tengo estudios en agronomía. También yo fui un frustrado ingeniero agrónomo antes de ser cadete de la escuela militar. Entonces me interesa mucho la agronomía y la agronomía nuestra está totalmente abandonada. ¿Qué técnicos podemos contratar para levantar el agro peruano? Entonces yo me pregunto, de todas las universidades que tenemos nacionales, tenemos ingenieros agrónomos de sobra, que están taxeando, que están emigrando al exterior, que hasta devolvieron en las cárceles, porque el talento nacional se desperdicia. Entonces cuando usted me dice el equipo técnico, bueno, el equipo técnico que yo pienso convocar será de las mismas universidades nacionales y privadas del Perú. Eso es lo que tenemos que hacer. Ya no podemos contratar técnicos extranjeros. No debemos tratar, ¿por qué? Nosotros somos un milagro de la agricultura, tenemos para enseñar. Tenemos una variedad de pisos ecológicos. Entonces, yo le digo sinceramente, compatriota, yo voy a ideas, yo sé lo que usted me quiere preguntar, y le digo, los técnicos del Estado patriota sabrán de las universidades patriotas, de las universidades nacionales, enteramente. Y yo creo, por ejemplo, ingeniería de minas. Yo no sé, por ejemplo, cuando es en el ejército peruano, todos los cadetes salen y todos tienen trabajo a un cuartel. Unos vienen al cuartel de Juliaca, otros al cuartel de Puno, otros al cuartel de Ayacucho, pero no existe la posibilidad que un cadete salga de subteniente sin tener trabajo. Pero acá en las universidades salen cientos, es un desorden, es un caos. Universidades nacionales y privadas votan anualmente cientos de sus facultades, ingenieros de minas, ingenieros de agronomía, abogados, enfermeras, todo, pero no hay un estudio que diga cuántos ingenieros de minas necesitamos en el Perú, cuántos ingenieros agrónomos necesitamos en el Perú. Usted, universidad, usted tiene un cupo de 40, usted de 80, no es como en la Fuerza Armada que todo está calculado. Entonces, yo soy seguro de que si ordenamos bien el país, con el sentido común patriótico que nosotros los mismos nos vamos a dar cuenta, desarrollamos lo nuestro. Nosotros no necesitamos ayuda de nadie. Somos un pueblo creador de cultura. Hemos sido imperio. Y yo les pido soñar imperialmente. Yo sueño en reunificar a todas las repúblicas de estirpe tahuantinsullana, de estirpe quechua aymara, Perú, Bolivia, Ecuador, que fue el gran sueño del Bariscal Aymara antes de Santa Cruz Calahumana. Entonces yo sueño con eso. Y para eso necesitamos a nuestros técnicos nacionalistas. Con respecto a las 10 primeras acciones, nosotros tenemos 10 puntos, que es la plataforma política del Frente Patriótico o Alianza Nacional Etnocacerista. Y ahí, como ya lo narré, el primero es Asamblea Constituyente, derogatoria de la Constitución fujimorista, nuevo contrato social, pena capital para todos los presidelincuentes, no puede haber un extranjero con trabajo en tanto hay un peruano desocupado, que los extranjeros hagan turismo, que gasten su plata en nosotros, pues no pueden quitarnos chamba. Y renacionalizar todo lo extranjerizado por todo lo chilenizado, etc. Y en cuanto a la ley Antauro, bueno, la ley Antauro es reflejo de la desgracia de la derecha, que está segura que va a perder, y nosotros seguro que vamos a ganar. Y por eso, si ellos lanzan la ley Antauro, nosotros convocaremos 500.000 ciudadanos, no solo reservistas, en Lima. Y si es necesario, cerraremos el Congreso, porque los etnocaceristas nunca nos quedamos en el dicho, vamos del dicho al hecho. Ello nos caracteriza. ¿Algún otro medio de comunicación que quiera advertir alguna pregunta? Primero y segundo, ¿ya? Aquí ya. Sí, buenos días. Bruno Calcín del diario Los Andes. Por favor. Sí, no, está bien. Bruno Calcín del diario Los Andes, Puno.
había insistido sobre todo en esta ley capital, la ley capital de... Bien, buenos días. Bruno Calcín, del diario Los Andes Puno. Usted había insistido bastante en lo que es la ley, la pena capital para los presidelincuentes, como usted señala. La única vía que usted está ahorita mostrando es un golpe de Estado o restituir la Constitución 79, porque considerando en el marco de la Constitución 93 no sería aplicable, porque de cambiarlo esto también, usted sabe que la ley no es, digamos, retroactivo, ¿no? Se tendría que aplicar a partir de la Constitución que se elabora a partir de adelante. Esa situación se nos puede aclarar. La otra pregunta, inquietud que tengo es que el día de ayer ha tenido un incidente en un medio de comunicación. Si nos podría aclarar cuál ha sido el escenario en donde usted, bueno, se ha evidenciado en las redes sociales respecto a un pequeño o gigante incidente que ha tenido en un medio de comunicación. Si nos podría aclarar también. Muchas gracias. Voy a empezar por la parte menos importante, lo de Exitosa. Ayer, yo estoy acá de gira, ya tengo 3 semanas por la Sierra Sur, y tengo una agenda muy apretada, y como ustedes se darán cuenta, estoy con un problema de garganta tremendo. Cada vez estoy con inyecciones ya de una semana diariamente, para poder proseguir esta gira que termina en Arequipa dentro de 2 semanas. Fui invitado a Exitosa, y preferí que me visitaran al hotel donde estoy alojado porque estaba mal, pero la insistencia me animó en la mañana y fui. Y como estoy mal, llegué algo tarde, 15 minutos. Sin embargo, cuando entró un periodista, lo primero que me recrimina la tardanza, yo le digo, bueno, empecemos la entrevista, ¿cuál es su pregunta? Y no tenía una pregunta. Se pasó 15 minutos con la cantaleta de la tardanza, que soy autoritario. Entonces yo no estoy para esas cosas. Le digo, ya señor, tengo una agenda apretada, me senté, hágame la pregunta. ¿Ha preparado su pregunta? No las había preparado, no tenía un cuestionario. El hombre era un improvisado, me dio mucha decepción como profesional. Entonces, simplemente opté por retirarme, agarré mi sombrero y me fui. Mi seguridad, porque estos señores de Exitosa me han estado filmando desde el ingreso. Entonces mi celular agarró, ni siquiera le quitó, le pidió el teléfono, borró y se lo devolvió. Miren, yo le tengo mucho respeto a la prensa provincial, porque es la que está dando la guerra en este cambio republicano a la prensa oligárquica limeña. Pero también en la prensa provinciana estamos viendo que Exitosa no es tan provinciana que digamos, tiene su sede central en Lima y se alinea también con el gobierno. Nicolás Lucar, ¿desde cuánto tiempo es periodista? ¿40 años? Él se alineó con todos los presidentes fujiconstitucionales. Ayayero 100% del fujimorismo en un momento. Ayayero 100% de Cosito, de Nadine. Ayayero 100% en su momento de Kuczynski y de todos los presidelincuentes. Entonces, no podemos decir que Exitosa es una radio provincial, es una radio limeña y pertenece al cogollo también de esa televisión limeña antinacional. A veces quiere informar, quedar bien con las fuerzas populares, pero en el fondo no lo es. ¿Quién es acaso el señor Lucar? ¿No es yerno de Crucillar, del dueño del Canal 4 de la televisión basura? Entonces, yo pienso que este periodista de acá, de Juliaca, que se quejó, inclusive, ni siquiera valientemente, porque es bravo y me ha dicho, mayor, disculpe, hagamos la pregunta, la entrevista de frente y no sucedería nada. Pero el hombre se puso en una situación un poco provocadora, y yo no la acepté eso, yo me retiro, porque tenía otra entrevista también, y la di a la radio La Decana. Y después en la tarde fue una conferencia de prensa que fue un éxito. Entonces yo lamento el déficit profesional de ese periodista de Exitosa que ni conozco y ni me interesa conocer tampoco. Bueno, con respecto a la otra parte de la pregunta,
era, por favor, ¿me la puede repetir que me he ido con lo de exitosa? Miren, no existe una sola constitución. Todas las constituciones de la historia del Perú han sido impuestas con una revolución. O sea, no hay la constitución espontáneamente desde el punto de vista legal. La primera constitución del Perú es producto de una revolución, la independencia criolla, Junín Ayacucho, lucha armada, Perú libre. Y todas las constituciones, ustedes leen la de Gamarra, la de Orregoso, la de Santa Cruz, la de Castilla, todos son producto de un golpe de Estado. Las constituciones, o como es la constitución norteamericana, ¿ustedes creen que hubo un referéndum? Hubo una guerra con los ingleses, la Revolución Francesa, guillotinaron a Luis XVI y a María Antonieta. Acá estamos siendo muy percisivos, estamos siendo muy tolerantes. Yo digo sinceramente, esta constitución del 93 es basura, no sirve, en principio nadie la firma. ¿Qué les pasa? Estamos sometidos por un documento de papel higiénico que nadie firma, y es la desgracia del país. Entonces, para nosotros, lo de valor nos sobra. Yo no salgo después de 18 años de la cárcel a bromear, no salgo a tomar un par de cervezas con nadie, no tengo ganas de tomar cerveza, no tengo ganas de bromear, salgo arrebatado, porque veo que nuestra población está peor. Entonces, compatriotas, para nosotros es simple. Yo hice 2 golpes de Estado y me enorgullezco de eso, porque era con este papel higiénico. ¿Y qué pretendía? Imponer la Constitución del 79 en su último artículo, totalmente legal, y convocar a la Asamblea Constituyente y nuevo contrato social. Pero ahora se dan las condiciones históricas para ganarlo por elecciones, con 2 referéndums a cuestas, 18 años de cautiverio, consecuencia ideológica, ideología nuestra. Pues tenemos todas las condiciones para convocar a la población y ahora sí, aplastar a la oligarquía, enarbolando el último artículo de la Constitución del 79 y fusilándolos, porque eso es lo que necesita el Perú para levantarse como nación poderosa. Entonces, una vez que entre nuevamente restituida la Constitución del 79, solamente regirá 1 año, pero suficiente para fusilar a los presidelincuentes y moralizar a la población. Y en ese año se convoca una asamblea constituyente, se hace una elección nacional y universal, salen los elegidos del pueblo y ellos en ese año tienen que trabajar y producir ese nuevo contrato social. Pero en ese año, mientras tanto, ¿qué es lo que va a regir? La Constitución de Fujimori no, porque ya fue desechada. Tiene que regir en ese año provisionalmente la Constitución anterior, que es la del año 79, con su último artículo que prescribe el fusilamiento de los presidelincuentes. Entonces, está la llave jurídica y constitucional, sino que en Lima los constitucionalistas limeños se orinan de miedo porque es su guillotina, pero nos vamos a guillotinar igualmente. Por eso yo siempre termino mis disertaciones sobre este aspecto constitucional haciendo referencia a 2 personajes, un norteamericano y una peruana. El norteamericano es Thomas Jefferson, padre de la nación norteamericana, que tiene su monumento en el monte Rushmore, en las Rocallosas, y dice: la libertad es un árbol tan preciado, el árbol de la libertad es un árbol tan preciado que los pueblos han de regar de vez en cuando con la sangre de los tiranos. Eso lo dice Jefferson, que entonces no es cacerista, no es comunista, norteamericano. Y termino mi disertación con las palabras de Micaela Bastías: yo ya no tengo paciencia para aguantar todo esto, compatriotas. Gracias. Otro medio de comunicación. La última. Sí, medio de comunicación. Medio de comunicación. Periodista. ¿Periodista? ¿Medio de comunicación? Sí, es periodista. Acá, Jaime. Para que alcance la Mi pregunta nace a raíz de su respuesta. Usted
indica que va a proponer una nueva constitución política. De que a los expresidentes se les va a dar pena de muerte. Y ahora, ¿qué es de los futuros gobernantes? ¿Se va a medir con el mismo rigor? ¿Cuáles son las medidas que va a tomar? Bien, repito. La propuesta de usted es sobre la nueva constitución que propone pena de muerte para los expresidentes. No, yo lo que digo es que todas las constituciones... Pero termina la pregunta con la... No, que no estoy mal de la rata, señor. Dale. Compatriotas, a mí siempre me hacen la misma pregunta, o sea, parece que no saben leer. Lea la Constitución, lea usted la Constitución. En todas las constituciones del Perú, en las 12 constituciones, 12, no ha habido una, ha habido 12 constituciones en 201 años de república. En todas se contempla la pena de muerte por traición a la patria. Está escrito, está escrito. ¿Qué es lo que no entiende usted? ¿Qué parte no entiende usted? ¿Qué parte no entiende usted? Listo, ya. La siguiente pregunta, por favor. La última pregunta, por favor. Mantengamos el orden. Mantengamos el orden. Buenas, soy Sánchez del diario La República. Mayor Antauro, si bien usted ha liderado el andahuaylazo, sin embargo se ha creado una expectativa negativa en un gran sector de la población por el temor de que se genere un caos. Y también usted, en el eventual caso de llegar al gobierno, de alguna manera cuestiona, ¿no?, de la gente que le va a rodear, si esta gente está preparada o no para un eventual gobierno, ¿no? Gracias. Miren, cuando alguien me dice, mayor, usted está creando una expectativa negativa, me hace recordar a Nicolás Lucar y a otros periodistas, que uy, mayor Antauro causa miedo porque va a salir libre. Disculpen la palabra, ¿a quién le causa miedo? ¿A quién le causa miedo? A los oligarcas, pues, por supuesto que le causa miedo. Y me enorgullezco eso. ¿A quién le molesta que yo salga? A la derecha, disculpen la palabra, que se jodan, que se jodan. Entonces, compatriotas, y nos dicen que si estamos preparados o no estamos preparados. Miren, compatriotas, a Velasco le decían la reforma agraria no, porque el pueblo no está preparado. No lo he dicho hasta ahora, nadie la hacía. Sepan ustedes, y lean a Garcilaso La Vega, que durante el Incario el agro estaba dividido en tres situaciones, digámoslo así. Las tierras del pueblo, que eran las mayoritarias. Las tierras del sol, que era para el clero. Y las tierras del Inca, que eran para el Estado y para reservas alimentarias, depósitos alimentarios en las colcas. Cuando llegan los españoles, ¿qué hacen? Expropian las tierras del Inca y las convierten en reparticiones. Expropian las tierras del sol y las convierten en haciendas. Y dejan las tierras del pueblo, quedan como comunidades. Con la república, esas tierras del pueblo se convierten en haciendas, son expropiadas de las comunidades. Es decir, con Velasco hay una reivindicación histórica al agro y al campesinado peruano, que no estaban preparados técnicamente, lo que quieran que digan. Ese no era el problema que era un despojo social, era una reivindicación social. Porque si Velasco no hubiera hecho la reforma agraria, muy probablemente Sendero Luminoso hubiera capturado el poder. Entonces, compatriotas, cuando me dicen estamos preparados, todo sobre la marcha, nada se hace perfecto, todo se hace sobre la marcha el arriero arregla la carga. Pero ¿cuándo vamos a arrancar? Ese es el problema. Entonces yo propongo que arranquemos ya, con lo que tenemos y con lo que somos. De veras que yo estoy muy agradecido a la región Puno, porque la región Puno en verdad dio el mayor contingente de reservistas al rinocacerismo y lo sigue dando.
Si bien es cierto, yo soy ayacuchano, el epicentro del cacerismo tiene dos epicentros, Andahuaylas y Puno. Y yo les agradezco del alma la bienvenida que me han dado. Deploro los incidentes pequeños, niños que estamos con ciertos periodistas, pero en el fondo el apoyo poblacional ha sido contundente. Puno, Mancocapo, que era puneño, Puno es el eje de la identidad nacional. Por eso mi homenaje a esta región y me despido por estos momentos. Gracias. Constitución. Entonces, nosotros en el periódico estábamos muy bien informados de los latrocinios de Alejandro Toledo. Y cantar que vamos a triunfar, avanzan ya banderas de unidad. ¡Viva Sandro, carajo! ¡Viva el endocarcerismo! ¡Viva el tahuantinsuyo! Tu canto y tu bandera florecen, la luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De que luchar el pueblo va a triunfar. Cantar que vamos a triunfar, avanzan ya banderas de unidad. ¡Viva Sandro, carajo! ¡Viva el endocarcerismo! ¡Viva el tahuantinsuyo! Tu canto y tu bandera florecen, la luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá.